Hace un tiempo he participado en un evento latino en Nagoya llamado KAIA. Y en este lugar tuve la oportunidad de entrevistar a los miembros y organizadores para conocer más sobre el evento. En este video quiero compartir con ustedes cómo fue esa experiencia y mostrarles todo sobre el evento. Bienvenido a mi canal, soy Axel, soy peruano y me dedico a hacer entrevistas aquí en Japón. Si te gustan mis videos, no te olvides de darme like y suscríbete a mi canal porque me ayudarías muchísimo en mi nueva creación. Sin más preámbulos, te invito a ver este video hasta el final y descúbrelo. Acá hay bastante. ¿Cómo están? Aquí estamos en la fiesta KAIA, ya llegamos y estamos muy emocionados aquí con mi hermano y ya hemos hablado con varios organizadores, las personas que aquí trabajan y vamos a ver qué nos comentan de esta fiesta. Ok, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Puede presentarse, por favor? Me llamo Jamie, soy peruano. Bueno, nos dedicamos a hacer fiestas latinas en Japón con mi pata. Mi nombre es Jorge, soy de nacionalidad peruana y sí, nos dedicamos a hacer fiestas latinas porque en verdad nosotros con mi hermano ya teníamos pensado hacerlo hace varios años, pero no nos animábamos, pero ya se dio el momento y dijimos vamos a darle con todo y lo que salga y lo que nosotros queremos es que la gente se divierta bastante, ¿no? Me llamo Brenda Brillo, soy peruana, ya tengo 23 años aquí en Japón. Trabajo en fábrica, también soy bartender y soy relaciones públicas de KAIA. DJ 長明と言います。from 日本で、from Japan で。今はここからすぐタブーというところでやってます。名前なんですか？エルギンです。エルギン。エリキンさん。どこの国ですか？トルコです。トルコ。トルコ。いつ日本に来ましたか？11年、12年前。長いね。Bueno, mi nombre es Diana Vázquez y soy acá la bailarina de acá de KAIA. Sí, me contaron que tú bailas muy bien. Algo, ¿no? ¿Qué tipo de baile te gusta bailar? Reggaetón. ¿Reggaetón? La salsa también. Bailo de todo un poco, de todo un poco. Hasta la música turca bailo, de todo un poco. Yo tengo 22 años, mi nombre es Jorge Luis, soy de Perú, de San Ramón de la Selva, de la rica selva, y acá en Japón ya llevo 8 años. Hola, mi nombre es Milena, soy como dirían acá en Japón, Hafu, mitad peruana, mitad colombiana, llevo 2 años en Japón. 他の例えばラテンパーティーとかそういうラテンのフェスティバルがあると思うんですけど、そういうのには携わったことあるんですか？ジャマイカに毎年行ってちょっとプレーさせてもらってたんですけど、でその帰りにトランジットでマイアミに寄るんですよ。マイアミで初めてレゲトンパーティー行ってめちゃくちゃ面白いなっていうので、そこから数年してこのKAIAのパーティーのクルーに出会いました。何を曲使いますか？レゲトン、パンキー、英語使ってます。使いますか？一番パンキー使ってます。いいですね。¿Cuándo ha venido aquí a Japón? ¿Cuánto tiempo va a venir? Yo ya tengo casi 20 años en Japón, vine a los 15
16 más o menos. 15, 16. Bueno, estuve en el poco, bueno, trabajé en fábrica y bueno, me dedico al marketing, a hacer restaurantes y también me dedico a la fiesta. Yo ya tengo 18 años. 18 años. Terminé la secundaria en Perú y me vine para acá a Japón a chambear y hasta ahorita sigo chambeando en fábrica, así que es normal. Creo que ahorita ya tiene largo tiempo, ¿no? ¿Qué es la cosa así que ha sentido así dificultad o alguna parte diferencia de Japón y Perú, ¿no? La diferencia principalmente es el calor humano, ¿no? El calor humano es totalmente diferente al Perú, al peruano, al latino, que es más alegre, más cálido, no es más franco a la hora de decir las cosas. El japonés como que es más reservado, más callado, más tranquilo y se queda quieto, ¿no? Y a mí me gusta ser bien latino, ¿no? Estar bien alegre, espontáneo, ¿no? Y saludar a todos con un abrazo, ¿no? Bueno, al comienzo el idioma, ¿no? Como todos. Pero ya con el tiempo te va acostumbrando, pero ya cuando llegas empiezas a conocer gente, más peruanos, más latinos, brasileros, bolivianos, entonces ya como que te vas amueblando, ¿no? Acá a Japón. Claro. Yo he venido desde los 18 años que me casé y vine. Ahorita estoy separada. Después la vida me gusta porque es tranquilo, el respeto, es limpio. O sea, ya me acostumbré, ¿no? Gracias. Me voy a Perú, estoy un tiempo, pero regreso siempre. Por ejemplo, si te dicen para elegir para vivir aquí en Japón o a Perú, ¿tú qué eliges? Es que el problema es que yo estoy acá sola con mis hijas y toda mi familia está en Perú. O sea, de todas maneras, estaría entre ambos países, ¿no? Por mis padres, que me trajeron para acá. Desde ahí ya tú aquí en Japón. Volví a los 16 años a Perú y me quedé un año. Ya, pero has regresado. Y regresé para Japón de nuevo. ¿Y para ti ya es tu vida aquí en Japón o quisieras regresar a Perú? Mi vida es acá en Japón. Aquí en Japón. Aquí en Japón. Regresaría a Perú de paseo, por familia, etc. Principalmente, bueno, la seguridad acá en Japón es una cosa de locos porque en realidad uno puede andar por la calle en comparación de Latinoamérica. Otra cosa, las reglas. A pesar de que soy una persona que se enfoca bastante en seguir las reglas, acá me ha chocado. Yo tenía un talón de Aquiles que siempre ha sido la puntualidad. Hasta el día de hoy sigo luchando con eso. Pero ha sido una de las cosas que Japón me ha enseñado, ¿no? Era una de las cosas con las que más luchaba cuando vivía en Perú. ¿Qué tipo de cosas te ha chocado? El tema, yo soy mucho de menestras, de carbohidratos. Soy mucho de consumir plátano, yuca, papa. Todas las menestras posibles y por haber me encantan. Cosa que acá no las se encuentra en cualquier lugar que vaya. Es una de las cosas que más me ha chocado. ¿Cómo tú me explicarías cómo son los japoneses? ¿Cómo tú describirías? Sí los conozco bastante bien porque estuve casada con un japonés. Sí. Son fríos. Su cultura es muy fría para mí. Primero es el trabajo y después es la familia. Lo que al contrario que a Latina, primero es la familia y después es el trabajo. Yo creo que en esa parte nos comportamos muy bien y bueno, tengo 2 hijos. Una me salió bien latino y el otro me salió bien japonés. Tengo los dos puntos bien chocantes, ¿no? Saben que mamá es peruana y tiene el corazón latino y siempre soy, a pesar que vivo muchos años acá, para mí Japón es un país muy tranquilo, que te da mucha solvencia también económica. Si me dices, ¿vas a regresar? Te diría que no lo sé, porque llevo más de la mitad de mi vida aquí en Japón, me gusta Japón, respeto mucho la cultura y los principios que tienen los japoneses y mientras te manejes bien todo va a ir, mientras tú los respetes ellos te van a respetar, yo creo eso, ¿no? En cualquier parte del mundo. ¡Vivimos en la casa rompiendo!
¿En qué momento ustedes decidieron hacer estas fiestas Kaya, no? Yo ya estuve DJ residente por 10 años y siempre quise hacer algo más grande, ¿no? Y algo propio, ¿no? Bueno, le he enseñado, he visto cómo se ha esforzado, cómo ha sido bien metido, meticuloso con su música, con su remix. Le encanta la música, ¿no? Y fluye y es cumplido, ¿no? Entonces dije, pucha, que es una buena idea, ¿no? Cualquier artista, cualquier cosa, para lo que hagas tienes que tener disciplina, estar ahí siempre practicando, al menos practica 1 hora, media hora, pero practica, no te quedes ahí, ¿no? Y Kaya nació así, ¿no? O sea, nosotros de un momento a otro le dijimos, oye, cállate, y me dice, oye, pero cállate, no, pero pueden ponerle ese nombre, Kaya, me dice. Ah, así comenzó. Claro, pues así comenzó, entonces, oye, ¿qué hablo? Le digo, cállate, le digo, ay, pero cállate, calla. No lo creía. Entonces, claro, entonces le dije, hay que ponerle Kaya, pues me dicen. La intención es hacerlo sentir en otro planeta, en otro ambiente. Que se olviden sus problemas. Claro, que se olviden sus problemas, todas las cosas negativas que tengan y que la vengan a pasar bien. どうしてカイヤのグループに入ろうと思ったんですか？もともと私はレゲエの DJ だったんです。レゲエのいろいろなクラブでプレイしてるうちにこのカイヤのチームと出会って、でそこからラテンを勉強しました。ラテンを始めたのが多分5年前ぐらい。それまでは本当にブラックミュージックしか聞いてなくて、モンスター DJ を教えて7年前から知ってます。モンスターはインカメシレストランをやってるからそっちで会いました。インカメシ。そうですね。インカメシは美味しいですか？めちゃくちゃ美味しいです。みんな行ってください。A los chicos les conozco de otro sitio, de otra discoteca, cuando ellos trabajaban ahí y nos hicimos amigos. Y en la primera vez que inauguraron, son mis amigos, tenía que apoyarles. Entonces dije, creo que a ellos les gustó porque subí al escenario, me puse a bailar y ahí dijo, ¿quieren acompañarnos? Y desde ahí... A mí me conocen porque el que baila todo. Bailo salsa, bachata, merengue, de todo. Todo lo que aprendí en Perú. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo te has conectado? ¿Con quién? Por mi mamá, que es amiga de la promoter de acá. Y ella me trajo para acá. Me gustó la música, es súper. El ritmo, las combinaciones son hermosas acá. Bueno, nació tratando de apoyar a los organizadores principales, que son DJ con bastante experiencia, tienen mucho tiempo o años en esto de las fiestas, de las discotecas. Entonces es apoyarlos porque lo que ellos quieren transmitir a través de la música es esta, la cultura latina. Solamente es para nosotros latinos, sino para los japoneses y cualquier otra nacionalidad que se quiera sumar a poder divertir con nosotros. A mí me contaron que esta fiesta viene bastante japoneses. ¿Cómo ves acá los japoneses que vienen a esta fiesta? Se divierten bastante. Y bueno, yo creo que los japoneses que van a fiestas latinas van porque están dispuestos a querer aprender, ¿no? Entonces, piensa en lo bueno, de que ellos están con esa disponibilidad de que les enseñen, de aprender, a repetir los pasos que tú tienes. Y eso es lo que uno tiene que acogerlo, ¿no? Tratar de enseñarles, tratar de vibrar con ellos, tratar de bailar. Lo que pasa que, como trabajo en el bar, ella está DJ Monster, DJ Tayo. Entonces estaban buscando siempre un local donde hacer fiesta latina, porque muchos latinos aquí no encuentran así nomás. Ahora que está viendo en todas partes. Y bueno, me dijeron para ser parte del equipo, y yo encantada porque me gusta relacionarme con mucha gente. Creo que Kaya es una fiesta latina con mucho sentimiento, ¿sabes? En el equipo de Kaya la gente tiene la vibra buena, siempre es unida, siempre nos preguntamos todos si nos pasa algo, si están bien, qué te pareció, y si nos molesta algo lo decimos. No estamos de backstage, es Kaya como equipo, ¿verdad?
hacer la última pregunta. ¿Cómo le gustaría su meta o su objetivo que tienen para el futuro? Esta fiesta también, y también si tienen algún objetivo para usted mismo, ¿no? De su vida, que me gustaría que comparta. Más que todo, compartir esos buenos momentos con las personas que vienen aquí, transmitir las buenas vibras. La música latina no es solo reggaetón, sino que también es cumbia, bachata, merengue. Entre muchos países se diversifica bastante la música, ¿no? Bueno, pasarla bien, ¿no?, en esta fiesta. Nuestra meta ahorita con Kaya es ir poco a poco, que sea conocido, y ir al todo, para empezar, todo Japón, ¿no? Llevar la fiesta Kaya a todo Japón y, Dios mediante, salir al extranjero, ¿no? Pero poco a poco, y siempre nosotros, todo el equipo, entregar 100%, si fuera más, lo que es la fiesta, ¿no? Para que la gente se vaya contenta. Que Kaya sea conocido primero por todo Japón. Hay muchas fiestas y wow, o sea, nosotros estamos en pañales todavía, a mi forma de pensar, pero vamos aprendiendo, el camino se va aprendiendo, y yo creo que si seguimos así, vamos a llegar muy lejos, con mucha buena vibra, con mucho amor. Ahorita tengo una empresa con mi papá de demolición de casas. Y pues, hacer más empresas, a tener un futuro. Quiero que mi familia ya no tenga que trabajar. Yo quiero darle todo a ellos. Qué bien. Por mí que andan todos los fines de semana, que se vayan a todos lados. Yo quiero que mis amigos crezcan. Quiero que me compartas tu meta, tu objetivo de tu vida. Que mis hijas salgan adelante. Esa es mi meta. Tú misma no tienes. Sí, tener algo propio, tengo mis cosas, ¿no? Para yo conseguir, pero lo principal son mis hijas. Sí. Definitivamente nuestra meta como Kaya es de que crezca lo más posible. A futuro queremos llegar a diferentes ciudades y en algún momento se nos da la posibilidad a otros países. ¿Y tu objetivo? Mi objetivo, ser feliz. Ser feliz. Ser feliz, inmensamente feliz. 今目標としているのは、この現地の、ブラジルとかペルーとか、そういうラテンアメリカに行って、いつかプレーしてみたい。ぜひお待ちしてます、ペルーは。どうですか？ペルーはお待ちしてます。今あなたは彼女はいますか？奥さんはボリビア人です。ボリビアナ？何年結婚してるんですか？まだ結婚してないけど、でも、はい。今6年一緒。そうなんだ。ラテンの女の人とあなたの国のトルコの女の人はどっちの方が綺麗だと思いますか？自分の彼女が綺麗と思ってるから一緒ね。Best answer. Entonces muchas gracias por aceptar nuestra entrevista, de verdad que agradezco. No, gracias a ti, Axel, que te vaya muy bien en tu canal. Espero que hoy día te vayas gateando. No. Pásala bonito, diviértanse bastante los dos y tomen, diviértanse, y si se tienen que ir gateando, no hay problema, ¿sabes? No hay problema. ¿Qué les pareció este evento Kaya? Kaya se celebra el primer sábado de cada mes, así que si les interesa, no duden en ir y disfrútalo. Si le han gustado este video, no olvides darme like y activa tu campanita para que te des cuenta de mi siguiente video. Bueno, muchas gracias por ver hasta el último y nos vemos en el siguiente video. ¡Sore ya!